Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la tecnología de los sensores. Viene el UEL, que es el Upper Explosive Limit, o el límite superior de explosividad, LSE. Todas las mezclas y todos los gases que producen explosividad tienen un límite inferior y un límite superior. Entre ambos límites es cuando tenemos el problema de una explosión o de un fuego. En un slide posterior vamos a clarificar más esta situación para que sea más entendible para todos. ppm son partes por millón y esto nos permite, esta unidad que nos permite medir la concentración principalmente de los gases tóxicos y la toxicidad de los solventes y combustibles. TWA es el Time Weighting Average, que es el promedio ponderado en el tiempo de trabajo, en una relación de 8 horas por día y 40 horas semanales de trabajo. El STIL, que es el Short Term Exposure Limit, que es el límite de exposición en el corto plazo, es prácticamente algo muy similar al TWA, pero relacionado a 15 minutos como máximo. Y no debemos tener más de 4 alarmas de STIL en un turno de trabajo. Y cada vez que haya una presencia de esto, debe pasar una hora de pausa en el trabajador para que pueda su organismo procesar esa cantidad de gas que en el que él estuvo envuelto. ¿Sí? Tanto STIL como TWA como TLB son mediciones o son información que OSHA proporciona y son de uso mundial. No son exclusivamente para Estados Unidos o para Europa, es para todo el mundo. El TLB es el Threshold Limit Value. Esa es la máxima concentración de una sustancia a la cual un trabajador puede estar expuesto sin presentar efectos durante 8 horas de trabajo y por 5 días a la semana, o sea, 40 horas. Cuando nosotros excedemos o cuando alguien excede el TLB de una sustancia, es seguro que va a tener secuelas en su organismo. Mientras estemos dentro de esa concentración de TLB, nuestro organismo, con el paso del tiempo, se regenera, o sea, procesa esa cantidad de gas que absorbió, bien sea por vía respiratoria, bien sea por tragado o a través de la transpiración. IP, potencial de ionización en electrovolts. Sus unidades son electrovolts. Y esa es la cantidad de energía requerida para ionizar los compuestos orgánicos volátiles. También hay otro IP, que es el índice de protección para cuantificar el tamaño de las partículas, tanto de polvo como de agua, en un instrumento. Lo vamos a ver en el siguiente slide. IDLH es el daño inmediato o permanente a la salud o a la vida. O sea, cuando nosotros alcanzamos este IDLH, es seguro que vamos a tener un daño permanente en nuestra salud. Y depende del tiempo que hayamos estado expuesto, va a ser la gravedad de esa exposición. Como les decía hace un momento, el IP también es el índice de protección. Esta es la medición de la protección que un equipo puede tener contra la introducción de objetos sólidos como polvo, arena, suciedad. Y el segundo dígito es para introducción de líquidos. Aquí está el IP. El primer dígito es con relación al polvo y el segundo dígito es con relación al agua. Si hay un equipo con IP 10, por ejemplo, quiere decir que tiene una protección muy, muy leve contra polvos y nada de protección contra agua. En este caso, el número 1 permite inclusive la introducción de una mano dentro del equipo. El número 2 es un dedo. El número 3 es hasta 25 milímetros de espesor.
El 4 es hasta 10 milímetros. El 5 ya es polvo finamente pulverizado, o sea, micrones, en tamaños de micrones. En el 6 ya es el máximo nivel de protección, ya no permite, como pueden ver en este pequeño dibujo, no permite la entrada de polvo dentro del instrumento. En el caso de los líquidos, como les dije, 0, pues es sin protección. El 1 permite la protección contra gotas de agua ocasionales, digamos una lluvia muy fina. El 2 ya no permite la entrada a esas mismas gotas de agua cuando llegan de manera inclinada hacia el instrumento. El 3 es chorros ligeros de agua. No puede entrar ni las gotas ni los chorros ligeros. Pero un chorro, por ejemplo, de un hidrante, de una manguera de hidrante, sí entra en un equipo cuando la protección es solamente 3. En el 4, ya esa protección no permite la entrada ni de chorros fuertes de un hidrante. El 5 es chorros específicamente dirigidos, o sea, como las máquinas para lavar autos, que mandan un chorro muy concentrado y con bastante presión. El 6 es protección contra agua, caídas accidentales de los instrumentos dentro por ejemplo, de un balde de agua o un charco, ¿sí? La tensión superficial no permite que entre el líquido dentro del instrumento. Ya con el 7 podemos hasta 15 minutos poder dejar el equipo, no de manera consciente, sino de manera accidental, el equipo dentro de un espacio con agua de hasta 30 centímetros de profundidad. Y el número 8 es hermético a la entrada de agua hasta 1,5 metros de profundidad y por máximo 30 minutos. Porque después de eso, la tensión superficial del agua y la presión del agua vence las barreras de protección que tienen los equipos. Entonces es importante que según el tipo de trabajo que elaboren, que hagan en su empresa, procuren tener un equipo que tenga un índice de protección lo suficientemente adecuado para trabajar en sus zonas, de las zonas de la empresa que quieran emplearlo. Vamos a hablar de las unidades. Aquí vamos a comparar el porciento o volumen contra las partes por millón. Entonces, todas las concentraciones de gas se pueden medir en porciento volumen o en partes por millón. ¿Cuáles son los equivalentes? Un 1% en volumen significa 10,000 partes por millón. ¿Qué quiere decir? Que el 100% volumen significa 1,000,000 de partes por millón. ¿Sí? En la sesión de preguntas ahí podemos tocar o ampliar más la información que les estoy dando en cada uno de los slides. Ahora, no sé si hay alguna pregunta en estas slides que hemos pasado, Jackie. No, hasta ahora no hay ninguna Okay. pregunta. Si alguien tiene Perfecto. alguna pregunta, puede levantar la manito para que el Señor Jesús en los cortes de intervención pueda ir puntualizando. Ok, entonces vamos a hablar de tecnología de sensores. ¿Qué tipos de sensores y qué tecnología usan esos sensores a nivel mundial? El primero es el sensor Pelistor para combustibles. Este tipo de sensor mide todos los combustibles, incluyendo hidrógeno, en términos de combustibilidad. O sea, el sensor lo que hace es que al entrar el gas al sensor, quema la muestra y esa quema de muestra genera una energía que la parte electrónica del equipo transforma en %LEL. Para este tipo de sensores se requiere que exista algo de oxígeno, mínimo el 10% volumen de oxígeno presente. Si no hay el 10% suficiente, las lecturas de este sensor van a ser erróneas.
porque la combustión no se está realizando completa. Para eso existe otro tipo de sensores para medir la explosividad en esas áreas. Es un sensor de bajo precio, pero puede consumirse a altas concentraciones. Si dejamos que un sensor de LED permanezca mucho tiempo en el área alarmando, si ya llegó, por ejemplo, al 40 o al 50% de explosividad o inclusive al 100% de explosividad, en ese momento debemos retirarnos con todo y el equipo. Porque en primer lugar, el sensor se va a quemar, se va a fundir el filamento y va a quedar inoperante. Es un sensor que está sujeto a envenenamiento por compuestos como silicones, como ácido sulfídrico y como compuestos clorinados y ácidos. Tenemos también el detector por fotoionización, que es el PID, Photoionization Detector. Ese tipo de sensor no destruye la muestra. En este tipo de sensor, el gas entra a la cámara y pasa por un haz de luz ultravioleta. Cuando pasa por ese haz de luz ultravioleta, las moléculas se energizan y esa energía la mide la parte electrónica del instrumento y lo transforma en partes por millón, en una lectura en partes por millón. Existen tres tipos de intensidad de lámpara a nivel mundial: 9.8 electrovolts, 10.6 electrovolts y 11.7 electrovolts. ¿Cómo mide este sensor? Bueno, todos los compuestos que tengan o que requieran un potencial de ionización inferior al valor de la lámpara, de la intensidad de la lámpara, van a poder ser medidos por esa lámpara. Por ejemplo, aquí tenemos en una lámpara de 9.8, podemos medir benceno, limoleno o tetracloruro etileno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intensidad o la energía que requieren estos gases para ionizarse es inferior a 9.8 electrovolts. Si hubiera presencia de acetato de etilo en la zona, la lámpara de 9.8 no lo podría ver. Sin embargo, si usamos una lámpara con una potencia de 10.6 electrovolts, podemos ver pentano, isopropanol, acetato de etilo, pero también podemos ver los que podía ver la lámpara de 9.8. Y arriba de 10.6, la lámpara de 10.6 ya no puede ver esos compuestos. Para eso está la lámpara de 11.7 electrovolts. Compuestos, aquí los compuestos son más raros y casi no se usa esta lámpara porque, por ejemplo, aquí nada más hay el cloroformo, que requiere una energía de 11.4 electrovolts para ser ionizados. ¿Por qué no hay lámparas de más intensidad? Porque simplemente el oxígeno requiere un potencial de ionización de 12.6 electrovolts. Entonces, si nosotros tuviéramos una lámpara de 12.6, por ejemplo, todo el tiempo estaría marcando y estaría marcando hasta el tope. ¿Por qué? Porque es compuestos orgánicos volátiles. Él totaliza, este sensor, al igual que el anterior sensor de explosividad, no son específicos. En un sensor de LED les puede detectar la explosividad de metano, propano, isobutano, N-butano, pentanos, hexanos, etcétera, etcétera. Solventes, combustibles, pero no les dice de cuánto de esa explosividad viene de la gasolina, por ejemplo, y cuánto viene del metano. Ahí el operador es el que tiene que ser el buen uso de ese sensor. El de vapores orgánicos es idéntico. Él dice, aquí hay 100 partes por millón. ¿De qué? Pues no sé, de lo que tengas en tu área. Si en esa área el cliente tiene tolueno, gileno y benceno, pues los tres pueden verse con una lámpara de 10.6. Entonces él los totaliza simplemente. Aquí en este sensor la diferencia es que como no se destruye la muestra, algunos instrumentos que miden vapores orgánicos exclusivamente tienen una salida
para que podamos mandar la muestra a una bolsa Tedlar y ponerlo en un examen posterior, en un cromatógrafo de gases o en un, se me fue el nombre, en un, al rato me acuerdo, es otro equipo que puede despedazar o puede ver los diferentes tipos de gases, pero al laboratorio le tenemos que decir, quiero que me busques este y este y este componente, para que puedan, en el caso de los cromatógrafos de gases, poner la columna adecuada. ¿Sí? Sensor de oxígeno. Hay dos tipos de sensores de oxígeno, el libre de plomo y el galvánico. Primero vamos a ver el libre de plomo porque para nosotros, para Empower, solamente vendemos este tipo de sensor. Les voy a decir por qué. Ahorita van a ver por qué. Las características de este sensor es que su tiempo de vida extendida es debido a que no hay consumo del electrodo o el electrolito. El electrolito está en base gel, no en base acuosa, ¿sí? Entonces la fuga de electrolito es poco probable. Lo mismo, la entrada de oxígeno y la salida de oxígeno es a través de un capilar. Como no tiene plomo, no hay envenenamiento con plomo en los sitios de trabajo. Este tipo de sensor cumple con una directiva europea, que es la de 2011, diagonal 65, diagonal Unidad Europea. En algunos países hay restricción para ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, como esto de envenenamiento por plomo o con plomo. Tiene sus desventajas, como todo, tiene ventajas y desventajas. Se necesita más tiempo para que se estabilice cuando instalamos el sensor. ¿Qué quiere decir? Que si cambiamos un sensor en nuestro equipo, porque ya llegó a su vida útil el que tenía, y ponemos un nuevo sensor de oxígeno libre de plomo, en lugar de al momento de instalarlo y a los 15 minutos lo podemos calibrar, no, lo tenemos que dejar alrededor de una hora para que se estabilice y entonces sí, ya podemos proceder a la calibración de ese sensor. Hay una nota técnica al respecto con una comparativa entre el sensor de oxígeno libre de plomo y el sensor galvánico. Este sensor es un poco más costoso. En Empower redujimos la diferencia en precio entre el libre de plomo y el galvánico en una cantidad tan pequeña como $20 de diferencia entre uno y otro. Pero la duración de este sensor es hasta 3 años, sin ningún problema. Los sensores de oxígeno normal, déjenme ver, no lo puse, pero los sensores de oxígeno normal son más baratos, pero su tiempo de vida es muy limitado. Aunque los fabricantes lo garantizan por 2 años, en muchas de las veces no llegan ni siquiera a los 2 años. ¿Por qué? Porque el electrolito se puede evaporar, porque tiene una colchoneta de plomo dentro del sensor, y cuando esa colchoneta se humedece, cuando se evapora, se solidifica. ¿Y qué pasa cuando un líquido lo vuelve en hielo? Por ejemplo, el agua, lo meten en un recipiente y se vuelve hielo, ejerce presión sobre el contenedor de ese líquido. En el caso del sensor es plástico. Entonces vienen las pequeñas fisuras que cuando el electrolito está en plena reacción, ocasiona derrame de ese electrolito sobre la tarjeta electrónica del instrumento o sobre los pines del sensor. Y entonces deja de funcionar. Y todos los fabricantes de detectores de gas se eximen de la garantía cuando hay presencia de líquidos dentro de las tarjetas electrónicas. ¿Sí? Entonces, esa es la principal razón por la que nosotros no vendemos ese tipo de sensores en América Latina. En otros países, la gente dice, sí, sí lo quiero, el despacho por las garantías
es más barato, es más expedito y tienen equipos de repuesto. En nuestro caso, rara vez una empresa dice, ok, yo necesito 10 detectores, pero por si alguno me falla, voy a comprar 12 o 11, voy a tener uno de respaldo. No sucede en nuestros casos. O yo no conozco más de 2 empresas que hagan este tipo de situaciones, de excepciones. Los sensores tóxicos, todos los sensores tóxicos que existen son del tipo electroquímico. Las características de este sensor es que tienen un tiempo de vida extendido debido a que no hay mayor consumo del electrodo. La fuga de electrolito es poco probable. No es necesario de estabilizar en varios sensores, o sea, sensor de monóxido de carbono, de ácido sulfídrico, de dióxido de azufre, de óxido nitroso. En cuanto ustedes cambian el sensor en el equipo, a los 15 minutos ya pueden tranquilamente calibrar el equipo y el sensor va a agarrar la calibración porque ya se estabilizó, ¿sí? Este tipo de sensores sí también cumple con la normatividad del plomo en Europa. Son sensores de bajo costo y amplia disponibilidad y además consumen muy poca energía. Hay modelos de equipos que pueden tener hasta 4 sensores tóxicos en su electrónica y en la duración de la batería fácilmente llega a 20 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque consume muy poca energía. El mayor consumidor de energía en un detector de gas es el sensor de LED. Después viene el sensor de fotoionización y luego el sensor infrarrojo. Les comentaba hace un momento que existe una solución para aquellos casos donde no hay suficiente presencia de oxígeno, ¿sí? El sensor de LED tipo infrarrojo es el adecuado porque el sensor infrarrojo también es óptico, es un sensor óptico. Tampoco destruye la muestra, igual que el fotoionizador. Entonces, cuando entra el gas, en la luz infrarroja, agarra el ancho de banda o el ancho de detección de ese gas y lo proyecta y lo energiza y la parte electrónica lo traduce en por ciento o volumen o por ciento LED, ¿sí? Y ahí, si no hay nada de oxígeno, áreas inertes, las lecturas de ese sensor son correctas. Tiene sus desventajas, es un poco más caro, y también no puede detectar hidrógeno. Puede detectar metano, etano, propano, gasolinas, solventes, pero no el hidrógeno, ¿sí? Y otra de las ventajas que tiene ese sensor es que su duración es mayor. Se tiene una duración mayor que el sensor de LED del tipo Pelistor. Todos los gases combustibles, como yo les mencionaba, tienen un límite inferior de explosividad y un límite superior de explosividad. Aquí hay algunos ejemplos de gases combustibles y cuál es el porciento volumen que se requiere para que sean un peligro y que cualquier chispa, bien sea de estática o una flama abierta o un chispazo de un arco eléctrico, pueda generar la explosividad. Metano o gas natural, el 5% volumen. Pentano, o sea, la gasolina, requiere nada más 1.4% volumen para llegar al límite inferior de explosividad. El propano 2.1, el butano 1.9, el hexano 1.2, el hidrógeno 4% volumen, el metanol 6%. Monóxido de carbono también es explosivo, pero tiene que alcanzar un volumen de 12.5% para tener, además de la parte tóxica, la parte explosiva. Y el amoníaco también 15%. El amoníaco es más tóxico que explosivo, igual que el monóxido de carbono en este caso, ¿sí? Los sensores de explosividad, al igual que los sensores de fotoionización, se calibran o se pueden calibrar con diferentes gases. Por ejemplo, los más comunes para calibrar el sensor de explosividad es metano.
y pentano. ¿Sí? Pero ¿qué hago cuando yo sé que, por ejemplo, en mi área tengo solventes y combustibles? Si yo calibro mi sensor de LEL con metano, cuando yo esté usándolo en el área, va a ser poco sensible a las gasolinas, a la explosividad de gasolinas y de solventes. Para resolver esto hay dos maneras. Uno es aplicar un factor electrónico en el equipo para decirle, yo te calibré con metano, pero las áreas que vamos a medir son del tipo pentano o como solventes o gasolinas. Entonces, electrónicamente el equipo todo lo ve como si fuera pentano o gasolinas. ¿Sí? Que en mi área de trabajo yo nada más tengo gas natural, hidrógeno o gases ligeros. Entonces lo más conveniente es calibrar con metano y dejar el factor de corrección en metano. Ahorita les voy a mostrar una pequeña tabla donde vienen todos los factores de corrección con diferentes gases de calibración. Jesús, Sí, tenemos dos preguntas del señor Efraín Mercado, que es ok. de Puerto Rico. Ah, Efraín, si tú nos puedes, por favor, decir la claro, primera pregunta que no entendí bien ok. de la prueba funcional diaria de sensores. Eh, sí, con mucho gusto. Ah, El, bajo nuestros estándares en Estados Unidos uh-huh, y Puerto Rico, los instrumentos bajo OSHA específicamente, y ajá, siguiendo las recomendaciones de los manufactureros, los instrumentos se deben de probar funcionalmente, los sensores, ajá, al menos una vez al día. Mi pregunta uh-huh, es la siguiente: esa continua utilización de gases de calibración que está exponiendo el sensor, ajá. eh, agota más rápido la capacidad del sensor y tiene la capacidad inclusive de sacarlo de calibración. Sí, efectivamente, entre más expongas el sensor al gas, por ejemplo, en el caso de los sensores electroquímicos, de los sensores de tóxicos, pues el electrolito se va desgastando. Sin embargo, está, como decimos en México, una expresión muy popular, está fríamente calculado a que el sensor dure mínimo el tiempo de garantía que te da el fabricante, 2 años, 3 años, pero hay que diferenciar entre el tiempo de garantía, que es lo que yo como fabricante te puedo poner por escrito, y el tiempo de vida útil. ¿Cómo extiendo el tiempo de vida útil? Manteniendo los filtros limpios de mi equipo, manteniéndolo calibrado periódicamente para que la parte electrónica también se adecue al uso del sensor. Los sensores son como los seres humanos. Cuando nosotros estamos jóvenes, rápidamente nos recuperamos, por ejemplo, de una borrachera, para ser así más claros y directos. ¿Sí? Cuando estamos más viejos, nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la misma condición física. Los sensores se van envejeciendo también o se van secando, hablando de los electroquímicos. Entonces, ¿cómo sabe la parte electrónica que el sensor ya tiene menos potencia cuando le aplican un gas de calibración y ya es porque está más viejo? Entonces, cuando yo lo calibro, el sensor no mide, el sensor está aprendiendo y, por ejemplo, la energía, cuando estaba nuevo era una cierta energía. Entonces la parte electrónica decía, ok, esta energía es suficiente para medir 50 partes por millón, por ejemplo, de monóxido de carbono o 10 partes por millón de ácido sulfídrico. ¿Sí? Cuando está viejo, ese mismo sensor, cuando yo lo calibro, le digo, esto son 10 partes por millón de ácido sulfídrico o 50 partes por millón de monóxido de carbono. Aunque su energía sea menor, la electrónica dice, ok, esta energía es la que desprende este sensor cuando hay 50 partes por millón de monóxido de carbono. En el caso de los sensores de LEL, la energía de la combustión también es menor. ¿Por qué? Porque el filamento ya está más desgastado. Entonces, cuando yo aplico gas de calibración, tengo
le estoy diciendo a la electrónica, hey, la energía, aunque es más baja, sigue equivaliendo al 50% LEL o al 25% LEL, a lo que diga mi patrón, mi gas patrón. No sé si quedó contestada tu pregunta. Con respecto a la verificación diaria, más adelante en los slides también tengo ese tema. Sí es importante que antes de cada uso del equipo, por seguridad del trabajador o del usuario del equipo, él debe verificar que sus sensores están midiendo correctamente o linealmente. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias. De nada, al contrario. Gracias por tu pregunta. Entonces, tanto en el sensor de explosividad como en el sensor de fotoionización, tenemos factores de corrección, que son números electrónicos que los fabricantes ya cargamos en la memoria del equipo. Pero sí le tenemos que decir, ok, vamos a medir este tipo de compuestos. Si solamente tenemos un solo gas, pues es muy fácil, porque digo, oh, yo te calibro con metano, pero yo sé que en esta área nada más hay pentano. Entonces, mídeme pentano, mídeme todo como pentano y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando hay mezclas? Bueno, aplicamos la regla de me voy a cuidar del más peligroso. En el caso de explosividad, me voy a cuidar del gas más explosivo de todos los que yo tengo en mi área. En el caso de los fotoionizadores, ¿de qué mide el fotoionizador? Toxicidad. Entonces me cuido del más tóxico. Tengo tolueno, gileno, benceno. Ok, ¿cuál es el más tóxico? Benceno. Ah, perfecto. Calibro con isobutileno y le digo a la electrónica del equipo, todo velo como benceno. Y todo lo ve como benceno. Entonces, yo ya estoy protegido del más tóxico. Entonces, por consecuencia lógica, estoy protegido de los menos tóxicos. ¿Sí? Es una manera práctica de aplicarlo. En algunos casos, como Empower y algunos otros fabricantes, tienen esa tabla de factores de corrección y además tienen la información sobre dichos compuestos, el potencial de ionización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, continuamos. Sí. Muchas gracias. Esta es la tabla que les acabo de mencionar sobre los factores de calibración. Si se fijan aquí, este es el gas que vamos a monitorear. Y estos son los gases con que podemos calibrar nuestro sensor de LED. Por ejemplo, la acetona requiere el 2.5% volumen para llegar a su límite inferior de explosividad. Si yo calibro con butano, mi factor de corrección es 1. Si lo calibro con hexano, mi factor de corrección es 0.7. Si lo calibro con hidrógeno, mi factor de corrección es 1.7. Si lo calibro con metano, fíjense, 1.7. Si lo calibro con pentano es 0.9 y si lo calibro con propano es 1.10. ¿Qué tengo que buscar? Lo más cercano al 1. Pero, por ejemplo, gases de calibración de butano hay muy pocos en el mercado. Sin embargo, de pentano es muy popular. Entonces, yo puedo calibrar con pentano si mi área de trabajo tiene acetona. Entonces, esta tablita se las voy a mandar a Safety Stream para que la comparta con ustedes y ustedes tomen la decisión sobre cuál gas de calibración voy a usar o qué factor de corrección aplico o le digo a mi equipo que aplique en su electrónica. ¿Ok? Hablamos del límite inferior de explosividad y del límite superior de explosividad. Mientras el detector o el sensor de LEL no me marque 100% de LEL, mi mezcla es demasiado pobre para arder. O sea, ahí aunque yo le prendo un cerillo, no va a pasar nada. Así, si acaso da un pequeño flamazo, pero no hay explosión. Cuando yo llego al 100% de explosividad, según el gas que tenga en el área, por eso les mostré el de metano 5%, gasolina 1.4%. O sea, cuando yo llego a ese límite, sí, cualquier chispa
me va a provocar explosión o me va a provocar un fuego. Cuando yo llego al límite superior, ya mi mezcla es demasiado rica para arder. Entonces, aquí mi problema ya es que no tengo suficiente oxígeno en el área. ¿Y qué requiere el sensor de explosividad para medir bien? Oxígeno. Entonces, cuando yo tengo demasiada mezcla de gas presentes, mi problema es otro. Mi problema es asfixia. ¿Sí? Entonces, esto es... Sí. Jesús, una pregunta. Sí, sí. Tenemos dos preguntitas para Okay. no irnos muy lejos del tema. Ajá. Primero, ¿el equipo viene con qué gas de referencia para la calibración? O sea, ¿viene de fábrica? ¿Viene con...? Metano. En el caso de Empower viene con metano, pero si nosotros al pedir nuestro equipo le decimos a Empower, quiero que me calibres el sensor del L en pentano, ellos te lo mandan con el calibrado con pentano, y en la electrónica del instrumento va a decir gas de calibración, pentano. Ok, entonces el gas, el equipo debe decirme el gas con el que viene calibrado para yo hacer la corrección, ¿cierto? Exacto. Pero yo puedo pedir el equipo cuando lo ordeno de que venga con otro gas de calibración previamente establecido como el pentano. Sí, generalmente es metano o pentano. No, es raro que alguien pida calíbralo con propano. Ok. La otra pregunta que hay, ¿en función qué se determina? Esa es la pregunta de la Cefraí, ¿en función de qué se determina la calibración con metano o pentano? O sea, ¿por qué uno u otro? En base al tipo de gases que generalmente esperas encontrar en tus zonas de trabajo. Sería exactitud, entonces, sobre la base de la exactitud de la medición. Así es. O sea, si tú tienes gases ligeros, calibra con metano. Y si son gases más pesados, calibro con pentano. Calibras con pentano. O le dices al sensor, al equipo, que mida gases más pesados, como pentano. Y ahí hago la pregunta, ¿quién me ayuda a calibrar el equipo? ¿Eso lo puedo hacer yo mismo como usuario o siempre voy a tener que utilizar un proveedor? Ok, es buena pregunta. Hay diferentes tipos de calibración y poca gente lo dice, o pocos fabricantes o los vendedores de pocos fabricantes lo mencionan. Calibración en cero. ¿Qué es calibración en cero? La calibración en cero simple y sencillamente me borra cualquier lectura electrónica que pudieran tener los sensores por haber sido apagados cuando todavía había presencia de gas. Entonces, esto lo tengo que hacer con un aire fresco o con un gas cero. ¿Sí? Sí. Ahí lo puedo hacer yo como usuario y es muy fácil. Y generalmente todas las marcas de instrumentos, cuando estás en el modo de operación, la primera pregunta que te hacen es, ¿quieres calibrar en aire cero? En aire fresco yo lo he visto, sí. En aire fresco, le dice sí, y el equipo lo hace. Pero si tú lo calibras en una zona donde hay presencia de alguno de los contaminantes que tu monitor ve, él te va a obedecer, dice, esto es cero. Pero cuando vas a un área más limpia, ¿qué pasa? Ese sensor te va a decir negativo, porque va a decir, caray, pues si allá era cero y aquí hay menos concentración de ese, pues entonces aquí, ¿qué es? ¿Menos cero? Permíteme, Jesús, entonces. Si yo calibro, yo debo siempre calibrar o ajustar, que sería la palabra más adecuada, el medidor en ambiente limpio para que se calibre en ambiente cero. Si yo, por ejemplo, ajustara el medidor en un ambiente de 10%, él va a asumir que ese ambiente es el cero. Es cero. Y cuando yo mida, por ejemplo, cuando el ambiente esté al 20%, es lo que me va a decir el 10%. 10%. Que es lo que nosotros decimos siempre de la medición en ambiente limpio, porque él se ajusta asumiendo esa medición en ambiente limpio. Sí, porque ahí tú le estás enseñando, tú le dices, esto es cero. Que muchas veces los compañeros prenden el equipo al lado del tanque, al lado del espacio confinado, y entonces te va a dar una medición incorrecta, porque ese ambiente de una u otra manera puede tener exposición a gases. Es muy probable. Siempre debemos prender el equipo en ambiente limpio. En ambiente limpio, o sea, en un área que sabemos o que generalmente es aire fresco. Muchas gracias. Tengo
levantó la mano el señor Poco X3 Pro. Ujú. Poco, ¿quién es Poco? Por favor. Buenas tardes. Buenas Sí. tardes. Le habla Víctor Ramírez. Ujú. Señor Mire, yo Víctor. quería saber esta pregunta es con respecto al mismo medidor. Ujú. El medidor también puede leer la temperatura, porque yo hace una semana estaba trabajando en un espacio confinado de un tanque de Ujú. reactor Ujú. anaeróbico, pero lo teníamos totalmente limpio, ¿verdad? Pero la temperatura subía muy alta por el Ujú. tema del calor. Él Ujú. puede medir también la temperatura. Sí, hay varios instrumentos que te mencionan fecha, hora y temperatura. Alarmas en envase al límite ¿Sí? inferior de profundidad. Y esa es la temperatura exterior en el instrumento. Sí. Ok, sí, porque tenía un medidor, pero no me leía ese sistema de temperatura y tuve mucha dificultad por eso. Sí, hay algunos fabricantes que no lo incluyen. Ok, sí, porque ahí mismo viene la respuesta de la pregunta y la respuesta del compañero que habló la anterior, que si uno podía calibrarlo, pero ya vi que sí. Sí, sí puedes calibrarlo. El siguiente tipo de calibración o verificación es el bomb test o verificación. ¿Qué es verificación? Lo que mencionaba el compañero de Puerto Rico. O sea, antes de cada uso, yo tengo que verificar. ¿Y cómo es la verificación? La verificación es que encendido el equipo como si fuera a monitorear, le aplico gas de concentración conocida y se lo aplico por 15, 20 segundos nada más. Y veo cómo responden los sensores. Los sensores deben responder conforme a la concentración que yo les acabo de aplicar. Si les aplico 10 partes por millón de ácido sulfídrico, me debe de medir 10 partes por millón de ácido sulfídrico con una tolerancia del 10%. O sea, me puede medir 9 o me puede medir 11. Si me mide 9 o 11, el sensor está midiendo linealmente, no requiere una calibración. Pero si me mide me mide 8 o 7 partes por millón, pues ese sensor tengo que calibrarlo para que las medidas se vuelvan lineales nuevamente. ¿Sí? Esa es la verificación. Y no requiero ni un título ni de un certificado de técnico para hacerlo. Simplemente tengo que saber cómo lo debo hacer y debo usar un gas de concentración conocida, no aplicarlo a una fuente de emisión. Porque si tú le aplicas a una fuente de emisión, y hay gente que lo hace, por ejemplo, para medir, para ver si el sensor de monóxido de carbono está funcionando, lo ponen atrás del exhausto de un auto. Señores, ¿saben qué concentración emite ese carro en monóxido de carbono? Pues no. Sí, emite monóxido de carbono y dióxido de carbono, pero no saben la concentración. Y yo lo que quiero ver es si mi sensor está haciendo o está midiendo linealmente. Ese es el famoso cilindro de gases que viene con el calibrador, que ya dice específicamente cuáles gases van y cuáles son los valores que debe presentar. Y que siempre debe ser un valor diferente a la mezcla de gases de aire respirable. Sí, así es, así es. Inclusive, por ejemplo, los cilindros de 34 litros están calculados para que tú a través de 2 años, porque tienen fecha de expiración de 2 años, tú hagas una calibración mensual. Son 12 y 12, 24 litros, porque los fabricantes de equipos más o menos andan entre 0.6 y 1 litro por cada calibración. Entonces haces 24 calibraciones, pero tienes 10 litros para hacer verificaciones. Y les digo, una verificación con 20 segundos es suficiente. Entonces, por cada litro haces 3 verificaciones. Entonces, con lo que les decía hace un momento, son volúmenes que están fríamente calculados. La otra es la calibración periódica. La calibración periódica es la que puede hacer el usuario. ¿Por qué? Porque el equipo, o sea, simplemente me pongo en el modo de programación y me pongo en el modo de calibración. Y le aplico gas. El equipo inclusive me va dando los pasos a seguir. Abro mi válvula de gas y espero hasta que el equipo me diga pasó y pasaron todos los sensores o falló. Si pasa, mi equipo ya mide correctamente, ya lo puedo usar en el área con toda confianza. Un sensor me falló, ahí tengo que recurrir al centro de servicio o al distribuidor que me vendió el equipo. ¿Por qué? Porque la reparación de ese sensor
solamente la va a poder hacer un centro de servicio o el fabricante del mismo. A lo mejor la falla no es el sensor, sino la electrónica. Y mientras esté en garantía, el fabricante tiene la obligación de darla. Si ya está fuera de garantía, se pueden reparar tanto la electrónica como cambiar los sensores. ¿Sí? Entonces, eso, el equipo se autoajusta electrónicamente. Si no pasa la calibración, el equipo te va a decir, no pasó, y no puedes llevarte un equipo que te está marcando una falla en un sensor a trabajar y que te proteja. No te va a proteger. Y Eso luego es viene una preguntita. Dime. ¿Qué vida útil el equipo per se? ¿Qué vida útil tiene en promedio y los sensores? Porque muchas veces, tú sabes que República Dominicana, una islita, estás fuera de la parte continental, el equipo me da una falla y yo lo que asumo es que el equipo se dañó, no que el sensor está malo. Entonces, el sensor puede tener una vida útil diferente al equipo. Los sensores, sí, claro. cada uno puede tener vida útil diferente. ¿Y sí. cuál es la vida útil de un equipo? Que yo pueda cambiar los sensores y poner y seguir utilizando mi equipo. Mira, hablando de electrónica, generalmente entre 5 y 8 años la electrónica permanece muy parecida. Hace alguna cosita más. Es como los autos, ¿no? Le van agregando pequeñas características, como por ejemplo el medidor de temperatura. Hay equipos que inclusive ya miden % de humedad relativa. Son pequeñas ventajas sobre otros fabricantes que le van adicionando. Pero la electrónica tranquilamente te puede durar 8 años con un buen mantenimiento, obviamente. ¿Y qué es ese buen mantenimiento? Mandándolo al menos una vez al año a un centro de servicio para que te verifiquen toda la energía de los circuitos y que todos los circuitos estén bien. Los sensores tienen una vida un periodo de garantía, que es, como mencioné al principio, el tiempo que yo como fabricante te puedo garantizar que ese sensor no te va a fallar bajo condiciones normales de operación. La vida útil depende del tipo de sensor. Por ejemplo, H2S, CO, oxígeno y LEL, el tiempo de vida esperada, bueno, oxígeno no, LEL, el tiempo de vida útil de esos sensores es entre 4 y 5 años. ¿Sí? La vida útil, no la garantía. ¿Sí? En el caso de sensores como ácido cianhídrico, como dióxido de azufre, como amoníaco, la garantía generalmente es 1 año. El tiempo de vida útil va entre 2 y 3 años. ¿Sí? Y cada fabricante tiene esos estándares. Él pone en el folleto la garantía, porque es lo que lo obliga la ley. Y si tú no das mantenimiento, es como un auto. Si tú no le das un mantenimiento adecuado, pues obviamente el sensor, ¿qué cosas afectan a la medición de los sensores? Polvo, humedad, falta de calibración. Hay sensores que inclusive, si no ven periódicamente ese gas, se duermen. Por ejemplo, ácido cianhídrico, cloro, amoníaco. Se supone que los compras para medir ese tipo de gases en tu área. Pero afortunadamente tú tienes todo bajo control y rara vez ves presencia de amoníaco, de ácido cianhídrico. El sensor, al no ver ese gas, se duerme. Y para despertarlo hay que darle varias veces calibración, porque le haces una calibración y el sensor falla la calibración. Y tienes que volver, pero esto los técnicos lo saben, el usuario no lo sabe. Entonces, por eso es prudente, y todos los manuales de los fabricantes dicen, 1 vez al mes hay que calibrar el equipo. Es sano calibrar el equipo. Hay vendedores que nada más dicen lo que el cliente quiere escuchar. Oye, ¿y lo tengo que calibrar? No, hombre, cada 6 meses. Y con eso tienes. No es cierto. Y la mejor manera de demostrar que no es cierto es aplíquenle gas de calibración o de concentración conocida al instrumento y verán si realmente mide lo que dice la botella. ¿Ok?
¿Quedó contestada? Como el agua. Ok, seguimos pues. Hablemos de gases tóxicos, va a ser muy rápido para terminar Una con consulta. todo lo que quiero mostrarles. Mande, dígame. Sí, te habla Carlos Agacetas de Perú. Ah, Entonces, sería importante llevar un registro de las mediciones diarias, identificar qué productos ha identificado para ver la trazabilidad de qué cosas no estoy identificando para que no se me duerman los sensores. no necesariamente, sino que, o sea, tú puedes llevar registro por protección de tu gente y de tus áreas de trabajo, pero si tú pones el equipo a guardar esas mediciones, después puedes bajar esas mediciones a tu computadora y ahí llevar el récord. Así de simple, no hay mucho trabajo. Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, si tú sospechas o tienes la seguridad que en esta área estoy manejando ácido cianhídrico, pues obviamente voy a pedir un equipo que tenga un sensor de ácido cianhídrico para proteger a mi gente en caso de una emergencia. Esto es como los seguros de los autos. Hay que tenerlo y no necesitarlo. Porque si lo necesitas y no lo tienes, estás en graves problemas. Entonces, aquí tienes el sensor de ácido cianhídrico instalado en tu equipo. ¿Qué te recomiendo yo como fabricante? Calíbralo una vez al mes, cuando menos. Y ahí vas a ver, ahí el sensor va a ver el gas y va a decir, ok, estas son tantas partes por millón. Y no se duerme, no se queda esperando más gas. Acepta la calibración sin ningún problema. Y más si tienes la sana costumbre de verificar tu instrumento antes de entrar al área. Yo les digo a los distribuidores, por favor, pasen esta información a sus clientes. ¿Por qué? Porque la vida de ellos es la que está en riesgo, no la mía ni la de ustedes. So, yo realmente sí condeno que los vendedores no sean claros con sus clientes. Jesús, tengo otra pregunta sobre Mande. gases flamables. En los espacios confinados, la medición, ¿dónde se debe realizar? En el siguiente slide viene. Ok. Arriba, en medio y abajo. Pero ahorita lo vamos a ver. Ok. Si no tienen otra pregunta, vámonos con esto rápidamente. El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y es resultado de una combustión incompleta. ¿Cuáles son sus peligros? Es muy tóxico. Puede ser absorbido por la sangre 200 a 300 veces más rápido que el oxígeno. Es flamable o inflamable, como quieren, ambos términos son correctos, como lo vimos hace un rato, al 12.5% volumen. ¿En qué industria lo encuentro? En acererías, en departamentos de bombero y en la industria en general. Aquí están los efectos del monóxido de carbono. Les voy a pasar esta presentación para que lo vean con más detalle. Y no lo voy a mencionar más que, por ejemplo, que el límite de exposición permisible durante 8 horas por OSHA es 50 partes por millón. Ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro con un fuerte olor a huevo podrido. Los peligros de este gas es extremadamente tóxico, aparece naturalmente por la descomposición de la materia orgánica, causa pérdida del olfato muy fácilmente. Después de un minuto de estar oliendo ácido sulfídrico, ya no hueles, ya no huele. Es capaz de paralizar el sistema respiratorio en los pulmones y las industrias en las que está presente es en la industria del petróleo y del gas, en la pulpa y el papel y en plantas tratadoras de aguas residuales. Por eso es que en un equipo para espacios confinados, tradicionalmente hay que tener sensor de LEL para ver mezclas suspensivas, oxígeno para ver el nivel de oxígeno que hay, ácido sulfídrico por si hay descomposición de materias orgánicas y monóxido de carbono por las máquinas de combustión interna que pudiera haber cerca del área. Aquí están los efectos del ácido sulfídrico. Para que puedan detectarlo a través del olor, debe de haber mínimo 0.13 partes por millón, o sea, un nivel muy bajo. Y a las 10 partes por millón ya hay irritación de los ojos. Ok. Esos son los 4 gases
en un sensor para espacios confinados. Las industrias que requieren un detector de gases, la industria de la agricultura, de la aviación, de la química, construcción, bomberos, procesamiento de alimentos, producción de bebidas, instalaciones de gas, materiales peligrosos, fumigación, manufactura, astilleros, minería, gas y petróleo, petroquímica, pulpa y papel, farmacéuticas, plantas de energía, tratamientos de agua, soldadura, producción de vino y cervecerías, etcétera, etcétera. Les voy a pasar una tabla donde viene la industria y qué gases encuentras en ese tipo de industrias, para que tengan una guía más exacta y más directa, en lugar de nada más tener conocimiento que en estos tipos de industria necesita un detector de gas. Entonces ya vimos que los tipos de sensores que podemos tener en un equipo son electroquímicos, pelistor para explosividad, infrarrojo para explosividad y para dióxido de carbono, y fotoionización para los compuestos orgánicos volátiles. Los electroquímicos son para gases como monóxido de carbono, ácido sulfídrico, dióxido de azufre, amoníaco, óxido y dióxido de nitrógeno, mercaptanos, óxido de etileno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver la información general sobre los muestreos. ¿Sí? Permítame un segundo. Listo. Ok. ¿Cuáles son las excusas que generalmente ponen los usuarios? Ay, solo voy a estar un minuto dentro del espacio confinado. Acabo de calibrar mi equipo hace un mes, entonces debe de funcionar bien. ¿O para qué necesito un monitor dentro del espacio confinado? Ya he trabajado ahí, nunca ha habido un problema. El olfato es el mejor detector que puedas tener. Inmediatamente hueles. ¿Y qué tal si hay presencia de ácido sulfídrico? Como les decía hace un momento, muy fácilmente el olfato se cansa y ya no lo percibe. Me toma 1 hora llenar el permiso y el trabajo lo hago en 10 minutos. ¿Para qué carambas o carajos lo uso? ¿Espacio confinado? ¿Qué es eso? Bueno, si nada más debe ser un tanque, como decía Jackie, o un furgón. No, hay muchos tipos de espacios confinados y ahorita los vamos a ver. ¿Qué es un espacio? O sea, ¿cuáles son los efectos o los riesgos en un espacio confinado? Es una de las principales causas de muerte en la industria. En un accidente suele haber más de un accidentado, porque generalmente, ¿cuál es la reacción del ser humano? Vemos a un amigo, un compañero de trabajo que se desmaya, inmediatamente nuestra cabeza Nuestro dice, hay que reflejo. rescatarlo. Nuestro Nuestro reflejo reflejo. es voy a rescatarlo. No me voy a poner un autónomo, una línea de aire, ni siquiera un respirador, ni siquiera voy a medir, voy a ver por qué se desmayó. Voy a rescatarlo. Los trabajadores de entrada a espacios confinados suelen ser de 50 a 100 veces más peligrosos. Los trabajos de entrada a espacios confinados suelen ser 50 o 100 veces más peligrosos que realizar esas actividades, pero en condiciones normales, o sea, con una buena ventilación. El 65% de las muertes relacionadas en un espacio confinado a riesgos atmosféricos. Y el 60% de muerte sucede en los rescatistas, porque llegan sin un detector de gas o con un detector de gas no calibrado recientemente. ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues hay que planear con tiempo. Hay que identificar cuántos espacios confinados tengo y los riesgos que hay en cada espacio confinado. Cómo usar el equipo de manera adecuada y un equipo adecuado. O sea, que tenga los sensores que sé que es parte de los riesgos que encuentro en ese espacio confinado. Conocer los deberes de los ingresantes. O sea, hay que capacitar al que va a ingresar a un espacio confinado. Mira, aquí tú puedes encontrar esto, y tienes que hacer esto y esto y esto para que sepa a qué se enfrentan. No es, métete y limpia dentro de ese espacio confinado o saca esto del espacio confinado. No, ahí hay posibilidades de esto y esto es lo que tú tienes que hacer para protegerte.
Asegurarse que los empleados estén capacitados en ingresos a espacios confinados. ¿Sí? No podemos agarrar a cualquier persona. A ver, métete y haz este trabajo. Un 64% de 200 casos estudiados, las actividades, en 200 casos estudiados, el 64% de esas actividades se pudieron haber realizado desde afuera del espacio confinado. O sea, no había necesidad de entrar a ese espacio confinado. Entonces, no era necesaria entrar a ese espacio confinado. ¿Cuáles son los requerimientos de OSHA para un espacio confinado? Identificar y evaluar los espacios confinados y los permisos para ingreso. Identificar los riesgos que hay presentes en cada espacio confinado. ¿Qué procedimientos tengo para controlar esos riesgos? Un programa por escrito, no nada más platicado. Un formato que sea seguido rigurosamente en cada ingreso a un espacio confinado. Un sistema de permiso, un gerente, un supervisor, una persona de mayor rango debe de tener ese permiso autorizado para que la persona entre al espacio confinado. Capacitar a mis empleados en lo que van a hacer. Llevar registros del monitoreo a dichos espacios confinados. Y tener un plan de rescate. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, se queda atrapado dentro? Bueno, pues tengo que tener un tripié, tengo que meterlo con un arnés y su línea de vida para jalarlo en caso de que se desmaye y no exponer a más gente. Son cosas de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos, con perdón de ustedes. ¿Qué es un espacio confinado? Es un lugar lo suficientemente grande para contener a una persona y tiene medios de ingreso y salida restringidas. No puedes entrar y salir libremente. O sea, están restringidas esas entradas y esas salidas. No está diseñado para hacer trabajos de manera continua en el mismo. ¿Sí? Entonces, un espacio confinado es un espacio que contiene una o más de las siguientes características. Contiene una atmósfera peligrosa o potencialmente peligrosa, o sea, presencia de gases o rampas, escaleras y orificios donde puede quedar atrapado una persona. Pueden contener un material que pueda sumergir o sepultar a un entrante, por ejemplo, un silo de granos. Puede contener paredes que convergen hacia adentro o pisos que la pendiente desciende y se estrechan en una área más pequeña en la cual puede atrapar o asfixiar al entrante. Pueden contener otros peligros serios físicos, tales como máquinas sin protección o cables vivos expuestos. Cualquier otra condición que dañe la salud del ser humano, o sea, que llegue al IDLH, al daño inmediato a la salud. ¿Sí? Esta es la NOM de OSHA, es la NOM 033. A ver, déjenme ver. Diagonal. ¿Sí alcanzan ustedes a ver toda la pantalla? Sí, la vemos. Ok, correcto. NOM 033 STPS 2015. Secretaría del Trabajo y Protección Social del 2015. Entonces, una definición, según OSHA, de un espacio confinado es el lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior con medios limitados o restringidos para su acceso o salida. No está diseñada para ser ocupado en forma continua. Okay. Déjenme ver que ya no quiso. Ok. Perdón. Aquí presento algunos tipos de espacios confinados. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Ok. Tanques de almacenamiento, camiones cisternas, silos, alcantarillas, pozos, aljibes, calderas, túneles, reactores, bóvedas subterráneas,
tanques de ferrocarril, registros, bóvedas de servicios subterráneas, tuberías, etcétera. Inclusive una zanja de una profundidad de 1,5 metros es un espacio confinado. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de oxígeno. ¿Sí? Excavaciones mayores a 4 pies de profundidad. ¿Cuántos son 4 pies? Es 1,20 metros. ¿Sí? Espacios confinados. A ver, de estos, ¿cuáles son espacios confinados? La primera es espacio confinado, ¿sí o no? Es pregunta. Sí. Sí, sí. Okay. Sí. ¿Esto es un espacio confinado? Claro, sí. Sí. También, ok. No. ¿Cuál? Bueno, El silo. de acuerdo. Ahorita vemos. El submarino, ¿es un espacio Sí. confinado? Sí. Sí. ¿Esto es un espacio confinado? No. ¿La mujer? No. Ok, correcto. No, a ver. porque no cumple Sí. con los requerimientos. Exacto. El submarino no. La casa, No. pues tampoco. Tiene varias entradas y salidas. Si puedes entrar sin permiso. Digo, bueno, sin permiso no sin permiso del dueño, ¿verdad? Pero no está restringida. Tampoco ahí no cabe una persona. Aquí sí, ¿verdad? Entonces nada más el tanque y la cisterna alcantarilla. o la alcantarilla. ¿Sí? Jesús, ¿por qué Mande. el submarino no? Porque tienes sistemas de aire acondicionado. Entra el aire y sale el aire. Y está diseñado para permanecer en él. Sí, está diseñado para permanecer dentro del submarino. Gracias. De nada. Ok. Fatalidades en los espacios confinados. Este es el porcentaje de fatalidades según el tipo de espacio confinado. Fíjense, efectivamente, en los tanques el 38% de las veces hay una fatalidad. Los ductos y drenajes están muy parecidos con el 18%. Los sumideros, 14%. Los silos y las alcantarillas, solamente el 5%. Almacenes de químicos, nada más el 2%. ¿Sí? Entonces, por eso mucha gente solamente identifica los espacios confinados como los tanques. Y algunos que tienen un poco más de información hablan del drenaje. Los sumideros son las excavaciones. ¿Sí? ¿Cómo muestreamos en un espacio confinado? ¿Cuándo muestrear? Antes de la entrada, antes de reentrar, o sea, si se sale y vuelve a reentrar, hay que volver a monitorear y de manera continua, mientras haya un ser humano dentro de ese espacio confinado, el supervisor o alguien externo debe estar monitoreando continuamente. ¿Por qué? Porque dentro del espacio confinado puede haber un cambio en la concentración, bien sea producto de los compuestos o químicos que estoy usando para limpiar el espacio confinado o por el exceso de gente dentro del espacio confinado, ahí puede haber deficiencia de oxígeno. ¿Dónde muestrear? Arriba, en medio y abajo. ¿Por qué? Porque hay una estratificación en la mezcla de los gases presentes. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Aquí el metano es más ligero que el aire, entonces ocupa la parte de arriba. Es más fácil que se escape el metano que se escape el monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene una densidad muy parecida a la del aire. El metano tiene una densidad menor a la del aire. Y el ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno tiene una densidad más alta que el aire. Entonces se queda atrapado en las partes bajas. Si yo nada más monitoreo por encima o en medio, pues me estoy perdiendo de ver si hay presencia de sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que cuando monitoreamos esos espacios confinados es un muestreo remoto. Entonces requerimos un equipo con bomba. Y hay una regla de cuánto tengo que esperar en ver la medición en mi equipo. Normalmente... Jesús, sí. Un comentario antes de pasar, no sé si lo vas a mencionar. Uh-huh. La OSHA establece que la altura con los tanques hay que medir verticalmente cada 4 pies. Cada 1.20, es correcto. 1.20.
Es correcto. Porque algunas veces el tanque, al ser muy alto, medimos en la boca, en el medio y abajo, pero un tanque No, de 20 metros. es cada 1.20, cada 4 1.20, pies. cada Exacto. 4 pies. Sí. Así es. Gracias. ¿Y cuál es la regla del tiempo mínimo para garantizar que la muestra está bien tomada? 2 minutos. Pero cada pie o cada 30 centímetros que agreguemos de tubería para hacer muestreos remotos es 2 segundos. Entonces, en un espacio confinado de 3 metros, yo tengo que esperar, aún en el fondo, 2 minutos con 20 segundos. Pregunto ahí. Sí. Yo tengo una manguera conectada como sonda. Mi Ajá. manguera mide 10 pies. Ajá. Cuando yo comienzo a medir, debo darle 2 segundos por pie para Ajá. que la bomba ale el aire. Así Significa que es. yo debería darle 20 segundos para que me 20 comience a dar el valor real. Efectivamente. Aparte de Eso los 2 aplica- minutos que debes esperar normalmente. Sin ¿Eso sonda. aplica para la bomba del Empower o aplica para la Para bomba de todos. cualquier producto? Para todas las bombas. O sea, la diferencia en las bombas, en las marcas, es la capacidad de succión. La mayoría alcanza hasta 30 metros en cualquier dirección. ¿Y la del Pero Empower? con una bomba más débil que solamente alcanza a medir 20 o 25 pies. Significa que si yo le pongo a una bomba, a un equipo con bomba débil, una sonda de 30 metros, si él no puede, él no va a jalar el aire. No va a jalar la muestra. Ok. ¿Y la de Empower, qué capacidad máxima es la De sonda? 30 metros. 100 pies, 30 Sí, metros. así es. Ok, ok. Ok. Entonces, vamos a ver el mantenimiento de un detector. ¿Qué es calibración cero? Ya la platicamos. Establece una referencia de aire fresco. ¿Sí? La verificación, que verifica que los sensores y las alarmas estén funcionando correctamente. ¿Con qué frecuencia se debe hacer? Antes de cada día de uso. ¿Sí? Antes de ir a trabajar. Antes de meterme al espacio confinado o ir al área de trabajo. La calibración periódica, que ajusta la precisión de lectura del sensor. ¿Qué determina? La reserva del span, o sea, ¿qué tanto le queda a mi sensor de vida útil? Esto se queda en la electrónica del equipo. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia se debe hacer? Todos los fabricantes en su manual, y léanlo, dice, sugerencia cada 30 días, calibrar el equipo cada 30 días. Calibración certificada, que ajusta la precisión de lectura del sensor y la electrónica, que determina la reserva del span, o sea, el técnico ya ve cuánto le queda más o menos de vida útil al sensor. Y también ve que la electrónica esté en condiciones normales de trabajo. Cuando ustedes hacen una calibración certificada o mandan a hacer su equipo, perdón, a una calibración certificada, el técnico va a checar que ese equipo en su parte electrónica va a poder trabajar un año más bajo un uso de operación y uso normal, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? Según lo solicite la autoridad local o del país. Generalmente los países lo más que se extienden es un año. En Estados Unidos, muchas empresas siguen calibrar certificado cada 6 meses. En América Latina generalmente es un año. ¿Sí? Las 4 etapas de operación de manera manual es: enciendo mi equipo, hago el cero, hago la prueba funcional y borro los picos. Y entonces ya me voy a trabajar con toda confianza. ¿Por qué borro los picos? Porque qué tal que después de que hice la prueba funcional, pues el sensor de oxígeno me va a medir 20.9, el sensor de LEL me va a medir, si mi gas de calibración era 50% LEL, pues me va a medir 45, 48, 50% de LEL. El de ácido sulfídrico, si mi gas de calibración es 25 partes por millón, pues me va a medir 25, 24 o el valor más alto que haya quedado. Y el monóxido de carbono también. Entonces, si yo no borro esos picos, puede ser que al final de mi labor me ponga yo a revisar cuáles fueron esos picos y encuentre los picos no del área de trabajo, sino de mi verificación.
Por eso es importante borrar los picos. Y todos los equipos en su modo de operación normal borran picos. Hay un letrero que dice borrar los picos. Sí. Ok. Quiero compartirles lo que les había mencionado hace un momento. O sea, déjenme la guía de industrias. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok, correcto. Entonces déjenme cerrar esto para que... Ok, este es el tipo de industria que tenemos en nuestros países, ¿sí? Y en la parte de arriba están qué gases se encuentran. Por ejemplo, en agricultura, gases combustibles, oxígeno, amoníaco, por los fertilizantes, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido sulfídrico por la descomposición de materia orgánica, ¿sí? Óxido nitroso y dióxido de nitrógeno por fumigaciones, fosfina también por fumigaciones. Entonces, esta tabla se las voy a compartir para que ustedes sepan cuáles son los gases que probablemente se encuentren en ese tipo de industria donde ustedes laboren o donde ustedes vayan a hacer una medición. ¿Sí? Sí, eso porque normalmente nosotros lo que vemos son como los medidores que estamos acostumbrados, solo tienen los 4 gases convencionales. Muchas personas tienden a asociar que solo existen esos gases en su ambiente y también los procesos que manejamos, que algunas veces por descomposición o otros pueden surgir nuevos gases que no estaban en la medición de línea base. Así es, así es. Sí, entonces Jesús, es importante, sí. una pregunta, Juan Carlos, por este lado. Ajá. ¿Tiene M-Power, vamos a decir, estaciones de calibración, de bomb test, donde se hagan diariamente? Y si también, por ejemplo, yo tengo 5 personas que trabajan en operaciones, y si esas 5 personas normalmente van a las áreas con sus monitores y yo quiero medir si los 5 por el mes completo hicieron sus verificaciones antes de ir a trabajar, sus bomb tests. Puedo conectarlo, me da la data, esa estación, mediante el software. Te guarda todas las verificaciones y calibraciones que se hicieron con número de serie del equipo, con fecha y hora. Excelente. Y también te guarda el almacenamiento de datos. De las mediciones. De las áreas de trabajo, sí, así es. Okay. Y sí, hay estaciones de calibración para todos los modelos, para el unigas, para el multigas por difusión, que es el MUNI, o para el poli, que es con bomba. Y para la única que no tenemos una estación de calibración todavía es el fotoionizador. O sea, porque hay un modelo que es solamente fotoionizador. Ese solamente lo podemos calibrar manualmente y se guarda en la memoria del equipo. Ok. Mi pregunta vino por un tema de tener evidencia normalmente cuando nos hacen auditoría y ese tipo de proceso. Muchas gracias. Sí, tú puedes descargar esa información y además es una información que solamente la puedes borrar si tú aceptas y confirmas doblemente el borrarla. Jesús, tengo otra pregunta para usted. Sí. Escuché que me estás hablando de un medidor por difusión. ¿Qué ventaja tiene tener, si ya yo tengo mi medidor con bomba, que es al gas y todo, ¿qué ventaja tiene tener un medidor por difusión? Bueno, normalmente los medidores con bomba son para cuando tienes que muestrear remotamente, pero digamos que, por ejemplo, entran a un espacio confinado que no nada más es profundo, sino que también tiene 1 metro o 2 metros de longitud. Es prudente que el que está adentro lleve su propio monitor.
O sea, que lo cargue. Monitor con el equipo, en el equipo, ¿ok? Metí 2 gentes al espacio confinado. Bueno, llévense un espacio, un detector por difusión, porque él le va a estar viendo el área donde están trabajando. ¿Y la batería, el de bomba, cuánto dura la batería y cuánto dura el de difusión? En el caso del equipo de Empower con bomba, dura 12 horas la batería, y el difusión dura 20 horas. O sea, que yo puedo tener una persona con el trabajo completo y no tengo que recargar el equipo. No tienes que recargar, no tienes que recargar. Inclusive otra de las características del monitor con bomba en el caso de Empower, tú puedes desactivar la bomba electrónicamente. O sea, no tienes que quitar la bomba del equipo, sino que simplemente vas al modo de programación y le dices bomba Apágala. off, apágala. Y ya lo usas como un equipo por difusión. Ok, ya necesito hacer un muestreo remoto. Ok, te vas al modo de programación y le dices bomba on. Y te dice velocidad baja o velocidad alta. Generalmente hay que trabajarlo con velocidad alta. ¿Y por qué tiene la baja? En casos donde, por ejemplo, la distancia de monitoreo es muy corta. Por ejemplo, como con una 1 distancia metro. menor a 1 metro. Sí, sí. Ok. Ya de 3 metros es mejor tener la bomba alta. Muchas gracias. De nada. Déjenme compartirles otra información que también Permiso, ¿hay alguna pregunta Exacto. que tengan, chicos, para ir aclarando? Jesús, más o menos ¿cuánto tiempo más nos queda? Habíamos programado entre 1 y 2 horas. Mira, realmente para mostrarles esto me tardo 2 minutos, pero podemos extendernos 10 minutos más por si hay preguntas. Yo no tengo problema. Perfecto. Si hay alguna pregunta, levantan la manito por aquí y le damos el paso en lo que Jesús busca lo que nos quiere enseñar. Y había una pregunta y es básicamente la clarificación entre inflamabilidad y explosividad. Bueno, realmente es prácticamente el mismo concepto. O sea, un gas es flamable o inflamable y por lo tanto, si está dentro de los límites de inferior y superior, es explosivo. Tú puedes quemar menos del 5% de metano, pero tienes que quemarlo con una flama abierta. Cuando estás en el 5% de volumen de metano, cualquier chispa lo vuelve a explotar. O sea, causa una explosión. Perfecto, gracias. De nada. ¿Ven mi pantalla? Ay, perdón. Déjenme ver. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Sí. Ok, correcto. Bueno, estas son las definiciones no de un espacio confinado, sino de sitios clasificados. ¿Verdad? O sea, el tipo de protección que deben de tener los equipos puede ser a prueba de explosión, con seguridad incrementada o intrínsecamente seguros. Un equipo a prueba de explosión es generalmente para los sensores fijos o los sistemas fijos. Intrínsecamente seguro es ¿cómo se llama? El monitor portátil, y también puede aplicar a los sensores fijos o a los sistemas fijos. La clasificación de áreas peligrosas es clase 1, que es donde siempre hay presencia del gas o vapor que causa explosión. Siempre hay un gas que pueda causar explosión. O sea, porque es parte del proceso, no necesariamente en contenedores, sino que todo el tiempo hay esa presencia. Esos son los equipos que pueden trabajar en clase 1. Clase 2 hay presencia de polvos que son potencialmente explosivos, como por ejemplo las harinas. ¿Sí? Hay harinas y hay polvos que son explosivos porque cuando se frotan causan estática y hay explosiones, pequeñas explosiones, pero en grandes volúmenes hay explosiones bastante grandes. La clase 3 es donde hay fibras que son
potencialmente explosivas. Ahora, en esas 3 clases existen 2 divisiones. La división 1 es que potencialmente esa sustancia explosiva está presente bajo condiciones normales de operación. Sí o sí, siempre está presente. En la división 2 es que esas sustancias explosivas o potencialmente explosivas están presentes bajo condiciones anormales, o sea, por ejemplo, una fuga o que destapen un recipiente y lo dejen abierto. O sea, ahí nosotros mismos como trabajadores estamos originando el ambiente potencialmente explosivo. ¿Sí? Entonces, generalmente en una clasificación de un equipo deben de tener clase 1, división 1 y 2, aquellos que puedan manejar explosividad de polvos debe ser clase 2. Y también con división 1 o división 2. Si los Una polvos pregunta, sí. Jesús. ¿Y los equipos no vienen por default, clase 1, división 1, 2? ¿O Hay es algunos, algo que... hay algunos que hay nuevas marcas que no tienen ninguna aprobación? ¿Son baratos? Sí, sí son baratos. ¿Pero están clasificados? No. Pero Ellos dicen, son pero equipos fabricantes. eléctricos. Los equipos Sí, eléctricos siempre generan una chispa interna. claro, claro. Además, tú no puedes ser juez y parte. Estas certificaciones tienen que hacerla un organismo externo y que esté autorizado para hacer esas pruebas. Como por ejemplo UL, que es un UL, laboratorio independiente, UL, o CSA, FM. ATEX, Ok, FM. ok. Así es. Así es. Gracias. De nada. Ahora, hay grupos. En el grupo A, una atmósfera de grupo A contiene solamente acetileno. Grupo B, acroleína, arsénio, butadieno, óxido de etileno, hidrógeno, gases manufacturados con más del 30% de hidrógeno por volumen, óxido de propileno y nitrato de propilo, ¿sí? Las atmósferas C ya es acetaldehído, alcohol alílico, etcétera, etcétera. Entonces, según el grupo, o sea, la mayoría de los equipos dicen clase 1, división 1 y 2, grupos B, C y D. Ahí con ese equipo no pueden monitorear una atmósfera con acetileno. Debe decir grupos A, B, C y D. ¿Sí? Ya los grupos C se refiere a atmósferas que contienen polvo, como aluminio, magnesio, ¿sí? Y Harinas. harinas también, así es. Ok. Grupos F ya contienen negro de humo, carbón en polvo o coque en polvo, ¿sí? Bueno, el grupo G es precisamente lo que tú decías, harinas y granos que causen explosión. Sí, ya acabo de verlo. Sí, ok. Pues esta era la tabla que quería mostrarles así rápidamente. También esta información se las voy a mandar a Safety Stream para que si ustedes quieren tenerla, pues ellos se las puedan compartir. Por mi parte, es todo. Si hay preguntas, adelante, estoy a sus órdenes. ¿Alguna consulta? Como Creo, decía, creo, creo que la hicimos toda durante la presentación. como mencionaba el Señor Jesús, Él nos va a estar compartiendo la presentación y algunas de las tablas que también ha compartido como adicionales. Si hay alguna persona que esté interesada, como les mencioné, nos pueden escribir su correo por este mismo chat. Los que no quieran compartir de manera directa, que solamente lo vemos nosotros, también me pueden escribir por WhatsApp, los que tienen mi contacto directo, aunque se ve la foto de Sony, es Jacqueline que les habla. La grabación de esta charla por correo no se puede enviar porque es muy pesada por el tiempo que tiene. Sí.
Y lo que vamos a hacer es vamos a tratar de publicarla en nuestras redes sociales, tanto Safety Stream como Mercon, para que puedan verla. Eso va a tomar un poquito de tiempo para tratar de ajustar, porque generalmente pesan mucho, pero la idea es que podamos tenerla para que también tengan las personas que no pudieron conectarse desde temprano, pues también puedan tener acceso a ella. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran realizar? Bueno. Francisco, Sí, aquí. Francisco. Ha sido todo un placer y todo lo que puedo decir es que ha sido muy edificante debido al conocimiento que se ha impartido el día de hoy. Son cosas a tomar en cuenta, ya que a la hora de trabajar en espacios confinados hay que tener muchas pequeñas cositas que uno no las conocía, que a través de esta charla ya uno está más pendiente y está despierto a una realidad que no se conocía. Por eso doy gracias por el conocimiento impartido y adquirido. Al contrario, gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros, y para nosotros es un gusto poder hacer de su conocimiento esta información que es de conocimiento universal, pero que desgraciadamente poca gente se interesa en conocerla, y mucha de la gente que sabe no le gusta compartirla. El conocimiento es universal y está a la disponibilidad de todos. Jesús, un comentario. Sí. Voy a los compañeros. Esta charla fue de introducción, es una charla básica para el tema de espacios confinados. La movimos a la parte de la medición del gas y el equipo, obviamente para aprovechar la experiencia de Empower, porque muchos de ustedes ya saben lo que era un espacio confinado, ya saben la condición básica, y lo que quisimos era que se manejaran algunos criterios, tanto de los sensores, de los equipos, que es nuestra gran limitación. Posteriormente prepararemos una más avanzada, porque algunas personas me comentaron sobre algunos datos muy interesantes, pero que por la duración de esta charla no se va a poder manejar aquí, ya que vimos, muchos me comentaron, oye, no tenía ni idea de que había una gama tan amplia de gases, y ahora no sé si aquí lo tengo o no, que es lo que pasa mucho con los sensores, los de VOC, que muchas actividades nuestras tienen lo que son los vapores, los Vapor Organic Compounds, que son los vapores químicos orgánicos volátiles, y que es el área que menos trabajamos. A ver si un poco más adelante prepararemos una charla exclusivamente para los gases no convencionales, para entonces hacer un ciclo de charla que ustedes puedan ver cómo se deben medir las condiciones, y que sea más enriquecedor para nosotros como profesionales. Porque muchas veces lo que vemos siempre es la misma charla básica, y sabemos que varios de los que están aquí sobrepasan ese nivel. Esto será un refrescamiento, pero para llevarlo entonces al siguiente nivel. Ok, correcto. Yo estoy en la mejor disposición, y si los puedo ayudar, con mucho gusto. Jesús, por nuestra parte, ya que le voy a decir las palabras de cierre, pero te quiero agradecer mucho compartir el conocimiento. Yo tuve la oportunidad de instruirme y con el Señor Jesús, y de verdad, señores, no perdamos la oportunidad de formarnos cada día. Nos aprenden muchísimo, y más estos temas que son la parte química, que en la parte de seguridad, la parte química es uno de los fuku, como decimos nosotros, de los demonios, porque nosotros de química nada más sabemos, sin hablar mal de ningún país, pero los latinos de química nada más sabemos ligar alcohol con otras sustancias compatibles como azúcares. Muy bien. Eso sí sabemos, Eso sí. pero los volátiles no. No, efectivamente. Ok, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Jacqueline. Sí, Jesús, muchísimas gracias a todos los participantes. Tuvimos una muy buena acogida realmente para el horario. Tuvimos más de 80 personas conectadas, casi las 2 horas completas, que eso entre los prevencionistas es un logro. Muchísimas gracias por haber estado. Como les mencioné, las personas que estaban interesadas, vamos a subir la grabación
vamos a subir la grabación en las redes sociales y la presentación y las tablas las compartiremos por correo electrónico. Les puse también en el chat las redes sociales de Mercon y Safety. Igual SafetyStream, @SafetyStream en Instagram, @MerconRD en Instagram, y la mayoría de ustedes que nos conocen tienen nuestros correos electrónicos o teléfonos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente resto de semana y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bye. Chao a todos. Ay, bonito día. Muchas gracias. Pasen feliz resto del día. Dios les bendiga. Cambio y fuera. Buenas tardes a todos.